privilegio de predicar allá en agosto, fue, hermano, que era el aniversario de la iglesia. Cumplían, no me diga, hermano, creo que 41. ¿Cuántos años? 42. 42 años, hermano. Entonces, es una iglesia que ha tenido mucha historia. Mucha historia. Entonces le damos gracias a Dios porque tenemos al hermano acá pagando el peón hoy, pero le damos gracias por la pareja que vino completa, ¿verdad? Que vino el hermano Edwin, por Jennifer también, que es una ayuda muy idónea, estoy seguro que sí, y por el privilegio de tenerlos acá esta mañana. Así que el hermano Edwin, le pido que esté pasando, hermano, compañero también y amigo. También amigo de muchos de los hermanos que han estudiado en el seminario, estuvieron el tiempo, creo que fue Jesús, no sé si en el tiempo de Liz, Bade, estuvieron allí soportando a Edwin en ese tiempo. Entonces, aquí está el hermano con nosotros para traer la palabra de Dios, para también recibir de parte del Señor su palabra. Padre eterno, te doy gracias por mi hermano Dios, y también que tú lo cuides, Señor, que en este momento, Señor, que seas tú, Padre, usándolo, Padre, como instrumento tuyo. Úngelo, Señor, úsale, Señor, ilumínale, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra, Señor, hablada a través de él, oh Dios, que llegue a los corazones, y prepáranos, Señor, también a nosotros, que cada uno esté dispuesto, Señor, a recibir de parte tuya, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Bueno, damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de estar acá compartiendo con ustedes. No es la primera vez, ya hemos venido en algunas otras ocasiones acá a compartir con los hermanos de la Iglesia Buenas Nuevas. Y siempre es un privilegio, ¿no?, que el Señor nos da de servirle, de trabajar en su obra y poder predicar su palabra. Ya el hermano Cirilo me presentó. Para los que no me conocen, me llamo Edwin Escudero, tengo 26 años. Mi esposa hermosa y preciosa que está aquí también me está acompañando, tiene 22 años, llevamos 1 año y 1 mes de matrimonio y estamos sirviendo al Señor en la primera iglesia Bautista Libre de Panamá. Fuimos, el hermano Cirilo y yo, compañeros del seminario. Estuve creo que 1 año con el hermano porque él estaba casi saliendo, entonces pudimos compartir y la amistad, gracias al Señor, ha ido creciendo, porque sabemos que el Señor no existe raza, no existe altura, no existe nada de eso, sino que existe una unidad que es en Cristo Jesús. Y no quiero decir que el hermano Cirilo en este sentido es diferente a mí, pues, sino que en el Señor somos una familia, que eso es lo que nosotros damos la honra y la gloria a nuestro Señor. Así que, hermanos, sin más que decirle, quiero que me acompañen en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 24 al verso 34. Y se me olvidaba decir que también soy panameño, porque muchos dicen, este parece árabe, pero somos panameños y no vendo bolsas ni nada de eso, ni sábanas. Sirvo al Señor. Una vez estuve en la iglesia de San Miguelito y una hermana después de la prédica dice: gloria a Dios que los musulmanes y los hindúes se están convirtiendo, dice. Pero somos panameños, nos camuflamos bien, eso sí. Vamos, hermanos, a acompañar a ver el pasaje que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del verso 24 hasta el verso 34. Yo voy a leer un verso y ustedes leen el siguiente hasta llegar al versículo 34. Le voy a invitar, hermano, que nos pongamos en pie para leer la palabra del Señor. Yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente hasta llegar al número 34. Empieza así la palabra del Señor. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor.
porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Padre del cielo, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, pedimos que tú nos des sabiduría, entendimiento. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos guíe en este momento. Padre, gracias por este pasaje, Señor. Te pido que podamos aprender, Señor, lo que tu palabra siempre tiene para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. El título de este mensaje es: ¿de qué manera seguimos a Jesús? ¿De qué manera seguimos a Jesús? Y ahora, cuando vayamos poco a poco en el pasaje, vamos a ver que había una manera en un grupo y una manera en una persona de seguir a Jesús. Entonces, al final nos vamos a volver a hacer la pregunta y vamos a analizarnos en qué lugar estamos. Y la pregunta es: ¿de qué manera seguimos a Jesús? Jesús siempre tiene un tiempo para ti y para mí. No hay momento en el que Él esté tan ocupado que no pueda verte, escucharte, comprenderte. Dios siempre tiene un espacio en su agenda para ti. Quizás haya buscado amigos, parientes u otras personas y estas te han dicho: búscame después, ahora no tengo tiempo. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios y nuestro Salvador, nunca estará tan ocupado para darte un después, porque Él mismo dice en su palabra: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente en nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios siempre tiene tiempo para estar con la gente. Uno de los pasajes de la Escritura dice que al ver la multitud, dice que tuvo compasión de ellas. Y en este pasaje vamos a ver una enseñanza muy especial, porque Jesús se dirigía a casa de Jairo en este pasaje. La hija de Jairo estaba en una situación bastante difícil y Jesús hace un alto para tratar con una persona. Es por eso que podemos decir confiadamente que Jesús siempre tiene tiempo en su agenda para atendernos a cada uno de nosotros. Y eso lo damos y le damos honra al Señor por eso. Porque nuestro Dios siempre tiene un espacio muy distinto a nosotros, que a veces decimos: no tengo tiempo hoy, quizás mañana o pasado o la semana que viene. Pero Jesús nunca dice ni mañana ni pasado, siempre llega en el momento que es, porque es su voluntad. Y damos la honra y la gloria al Señor. Y una de esas cosas, hermanos, que vamos a ver es que hay seguidores que solo buscan satisfacer su curiosidad. Hay seguidores que solo buscan satisfacer su curiosidad. Vamos a ver en el verso 24 lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Aquí vemos, Jesús se dirigía a la casa de la hija de Jairo. Y en este camino se le acercó un grupo de personas que le seguían también, porque realmente Jesucristo estaba rodeado de muchas personas curiosas también. Y la mayoría de las personas que seguían a Jesucristo eran muchos curiosos. Muchos curiosos, se podían contar con los dedos quiénes eran los que realmente, si nosotros miramos a la escena de la cruz, cuántas personas estaban con él en ese momento, se podían contar con los dedos. Pero a la hora de un movimiento, de una actividad o de un milagro, Jesucristo estaba rodeado de mucha gente y esta multitud iba hacia allá. Vamos a ver qué sigue diciendo. Toda esta gente tenía la valiosa oportunidad de estar cerca de Jesús. Sin embargo, le preocupaba más
¿Qué haría Jesús con otros que con ellos? Y eso es una de las cosas que tenemos que tener presente. Muchas veces nosotros estamos entre la multitud, pero nos preocupa más qué va a hacer Jesús con otra persona que con nosotros mismos. Estamos tan pendientes, porque aquí ¿qué pasaba en este pasaje de la Escritura? La gente estaba a la expectativa que qué era lo que Jesús iba a hacer con la hija de Jairo. La gente quería ver qué iba a pasar con ella, pero no querían experimentar qué Jesús podía hacer por ellos. Y muchas veces nosotros estamos así, muchas veces somos curiosos, estamos buscando qué va a hacer Jesús con mi hermano, con mi hermana, pero nunca nos preguntamos qué es lo que Dios va a hacer o qué Dios va a tratar conmigo. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener presente. Todo esto pasa cuando se tiene un concepto equivocado de la iglesia. Aquí vamos a ver un pasaje en Santiago capítulo 2, verso 2, y vamos a ver algo que nos dice la Escritura en Santiago capítulo 2, verso 2. Dice así la palabra del Señor. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y entra un pobre con vestido andrajoso. Aquí el pasaje sabemos que se está hablando de lo que es la acepción de personas, pero si nosotros analizamos bien a este personaje que iba con el anillo de oro y con un buen vestido a la iglesia, estamos viendo que ese personaje no iba a la iglesia con un propósito correcto. Muchas veces venimos al templo, pero nos motivan otras cosas que no es lo principal, que es adorar a Dios. Muchas veces pensamos, bueno, voy al servicio del domingo, voy a estar en la multitud, pero es para impresionar o para llamar la atención, pero no con el propósito de adorar a Dios. Porque si nosotros lo miramos en el contexto de este pasaje de Marcos, había multitudes allí, pero solamente una persona pudo tocar con fe a Jesús. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Tenemos concepto equivocado de la iglesia. Vengo a la iglesia porque quizás me llama la atención un maestro, cómo enseña, o cómo están las alabanzas, o un predicador, o porque la iglesia está creciendo, pero no porque quiero un encuentro con el Señor. No quiero que Dios trate conmigo, quiero que Dios trate con los demás. Este pasaje ataca la discriminación por tema de raza en Santiago, pero aquí vemos la motivación que tenía este hombre. Equivocado, iba a la iglesia a impresionar. Y muchas veces nosotros vamos a impresionar a las personas, pero a Dios no lo queremos impresionar. Y eso es una realidad que se está viendo en estos días. Dios quiere hablarte a ti, no mires a tu lado si el otro está oyendo o no. Escucha tú la voz de Dios para tu vida. Y muchas veces somos así. Y ahí me acuerdo de aquel hermano que era un hermano bien bondadoso, que a la hora de los mensajes, ningún mensaje lo recibía para él, sino que lo pasaba siempre al hermanito que está al lado. Mira, están hablando de este tema, se lo voy a pasar al hermano que está aquí, pero Dios no habla nada conmigo. Entonces tengo que tener presente eso. Lo que me debe motivar a mí es adorar al Señor, primeramente. Esa es su voluntad, para eso fue que Dios me hizo a mí, para eso fue que Dios lo hizo a usted, por el simple hecho de que nosotros le adoráramos. No con el hecho de ser espectador, porque aquí había en este pasaje muchos espectadores, pero vuelvo y digo, solamente una fue la que tocó a Jesús con fe. Cuando venimos al templo es con el único propósito de adorar a Dios. Esta gente seguía a Jesús para ver qué haría con otros. Yo sigo a Jesús para que Él me transforme a mí. Amén, damos un amén por eso. Yo sigo a Jesús porque yo quiero que Él me transforme a mí. Si no transforma a mi hermano, ese no debe ser un obstáculo para que yo no crezca, porque yo tengo que velar por mi crecimiento, yo tengo que buscar, en este caso, mi contacto, mi comunión con Dios, porque eso es individual. Y eso es algo que yo tengo que tener siempre presente. Nuestro Señor, en una mujer angustiada, interceptó a Jesús de camino a la casa de Jairo. Vamos a ver el verso 25, que dice la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía la mujer? Imagínense de estar menstruando y no parar las mujeres. Yo di gracias a Dios porque me hizo hombre, porque nosotros los hombres somos flojos en muchas ocasiones, y más para estas cosas. Esta mujer tenía 12 años padeciendo menstruación. Eso es duro y solamente una mujer puede entender esto
que estaba pasando esta mujer aquí. 12 años con esta enfermedad, pero vamos a ver que llegó un momento en su vida para que acabara con esta situación. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer? Y ese es el reto que vamos a llevar nosotros más adelante. Nuestro Señor no se sintió ni enojado ni contrariado para esta aparentemente interrupción. Jesús veía en cada cosa una oportunidad para mostrar su amor. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las interrupciones? Es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. Porque como le había dicho, ¿a dónde iba Jesús? A la casa de Jairo, a sanar a una niña que estaba enferma. Iba a sanar a esta niña. Pero en el camino, ¿qué pasó? Una mujer le interceptó y Jesús le dijo, por eso yo le dije cuando empezaba, Jesús le dijo, voy a ir a donde Jairo, que es más importante. No, el Señor Jesucristo hizo un stop en el camino. Entonces muchas veces nosotros tenemos a los necesitados a nuestro lado, cerca de nosotros, y nosotros muchas veces le decimos, hoy no, mañana, quizás después. Y la persona, y lastimosamente se han dado casos de personas que han querido una conversación porque están a punto de tomar una decisión de suicidio y por no tener esa conversación antes de muchos toman la decisión y se quitan la vida. Es por eso que nosotros tenemos que tener presente que nosotros somos las personas, los representantes de Cristo aquí en la tierra y tenemos que, y Dios nos hizo con ese propósito para servir a los demás. Y esa es una de las palabras que a nosotros no nos gusta escuchar, el servir. ¿Qué hace el siervo? El siervo no vive para sí mismo, vive para el Señor y vive para la gente también, porque eso es lo que es la iglesia, se presta a lo demás. Entonces, si el Señor Jesucristo hubiese hecho y le hubiese dicho a esta mujer, espérate aquí, yo voy a donde Jairo y después regreso para darte sanidad, ¿ustedes creen que esta mujer cómo hubiese terminado? Entonces nosotros tenemos que tener presente eso como iglesia. Nosotros tenemos a los necesitados quizás al lado de nuestra casa. Aquí quizás haya alguno con alguna necesidad y muchas veces los dejamos solo desamparados y no les brindamos la ayuda necesaria. Entonces aquí vemos que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él no se deja llevar por esto, sino que Él hace un alto y dice, voy a ver qué tiene esta mujer, porque algo necesita. Y eso es otra enseñanza que vemos allí. En nosotros debe verse la vida de Cristo. Aprovechamos cada oportunidad que Dios nos da para con otros y no la veamos como pérdida de tiempo, porque a veces decimos, uy, a hablar con este hermano, sí habla, uy, voy a perder tiempo allí. O esta persona que siempre me viene con la misma historia, con el mismo cuento y no cambia. A veces eso estresa un poco, pero nosotros tenemos que ver que en cada oportunidad que tenemos para con el prójimo es una oportunidad que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Muchas veces decimos, es perder el tiempo a atender a ese hermano, es perder el tiempo a atender a esa hermana o al necesitado. Pero Jesús nos está enseñando que para Él el tiempo era valioso y tratar con la gente era algo que era una prioridad. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener presente en nuestras vidas. Esta mujer había perdido toda esperanza de mejoría, como algunas veces la perdemos todo debido a las duras pruebas. ¿Qué pasa en el verso 26? Dice así, y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cómo era el estado de esta mujer? Estaba padeciendo 12 años, imagínense, por esta necesidad. Y no solamente eso, sino que había visitado, había buscado muchos médicos, quizás a los mejores médicos, y los médicos no encontraban, le daban un tratamiento y el tratamiento no funcionaba. Ustedes se imaginan lo frustrante que es estar en una situación negativa a veces no la aguantamos ni siquiera una semana, y ustedes se imaginan tenerla 12 años, la misma situación y no cambia. Eso es terrible. Por eso que la vida del creyente es una vida que va constituida de pruebas, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente. Tenemos que pasar por el fuego de la prueba para entonces poder ver el propósito de Dios en alguna situación o alguna circunstancia, pero nosotros le huimos en muchas ocasiones a una tormenta, a alguna tempestad. Y esta mujer la tenía o no la tenía. Sí la tenía.
12 años invirtiendo dinero y dice que en vez de irle mejor, le iba peor. La estaba pasando mal, como decimos nosotros en buen panameño, estaba pasando el Niágara en bicicleta. Se dice así, y es verdad, estaba pasando una situación difícil esta mujer. Hay que buscar a Jesús no por curiosidad, sino por necesidad y con fe. Verso 27 dice así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Y es por eso que yo le digo, ¿de qué manera nosotros seguimos a Jesús? Porque Jesús estaba rodeado de mucha gente, pero esta mujer hizo una acción que llevó a Jesús a tener una reacción. Y es ahí donde yo digo, hay mucha diferencia entre la proximidad física y entre la fe anhelante. Hay una gran diferencia. Podemos nosotros estar reunidos hoy aquí creyendo que estamos reunidos con el único propósito de honrar a Dios. Pero muchas veces, como lo dije, me motiva a otra cosa. Pero hay otros que sí están reunidos con una fe anhelante al Señor. Y esta mujer no va a demostrar eso. Dice que entre la multitud, esta mujer hizo la diferencia. Porque fue y tocó el borde del manto de Jesús. Ella no perdió la oportunidad buscando pretexto para buscar a Jesús. Ahora, yo le hago una pregunta a todos. ¿Cuáles son los pretextos que tenemos nosotros para no acercarnos a Dios, para no asistir a la iglesia, para no leer la Biblia, para no orar, para no servirle? Esta mujer no nos demuestra ningún pretexto, ninguna excusa. Y le pregunto, ¿las tenía o no las tenía? Sí las tenía. Una de esas, estoy enfermo. Y muchas veces nosotros cuando estamos enfermos, pastor, no voy a ir al servicio porque estoy enfermo. Hay otros que exageran y dicen, no voy al servicio porque mañana me voy a resfriar. Eso es un extremo, pero yo le estoy diciendo que en muchas ocasiones nosotros tenemos pretextos para venir a la iglesia, para buscar al Señor. Y esta mujer los tenía porque estaba enferma. ¿Qué más? Estaba limpia, no tenía dinero, había gastado dinero en los médicos. Y la condición, imagínense las emociones de esta mujer, cómo ella estaría en el tema emocional, completamente acabada. Ya digo, ¿qué yo voy a hacer para qué yo voy a ir a buscar a Jesús y mira mi condición en cómo está? Pero la mujer no nos demuestra eso. Ella no puso ningún pretexto y buscó a Jesús. ¿Cuáles son los pretextos de nosotros? ¿Cuáles son las excusas que nosotros le ponemos al Señor? No tienen, para mí quizás, no tienen un peso comparado a esto, porque gracias al Señor nosotros tenemos oportunidad de poder buscar al Señor. Estamos aquí, la mayoría, y todos tuvimos la oportunidad de buscar al Señor. Estamos completos, algunos más gastados que otros, otros más jóvenes, pero estamos buscando al Señor. Pero muchas veces se les pone mucho pretexto a Dios. Ella bien pudo decir, estoy enferma, estoy cansada, para buscarlo o ir a la iglesia. No tengo dinero, no me siento bien, pero esto todo lo dejó a un lado para acercarse a Jesús. Verso 28, porque decía, si tocare tan solamente el borde, su manto, seré salva. Seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella vio una oportunidad y no la desaprovechó. No la desaprovechó, no puso. Y la intención era encontrar algo en Jesús. Y vamos a ver la reacción de Jesús. Cristo era su esperanza y también es tu esperanza si hoy reconoces y crees que Él puede cambiar tu vida. Eso es algo bien importante. Jesús está para cada uno de nosotros, pero ¿dónde está el punto principal? Yo tengo que creer que Jesús es la solución. No a todos mis problemas, porque Jesús, es una mentira decir que Jesús va a solucionar todos los problemas de nosotros, porque no, Él no vino a eso. Él vino a sanar el problema principal, que era nuestra separación del pecado. Eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo, porque por ahí muchos están diciendo y dicen, ven a Jesús, Él va a sanar, Él va a quitarte todos los problemas, pero sabemos que después de Cristo no lo tenemos problemas y quizás crecen,
Pero la diferencia es que la presencia de nuestro Señor Jesucristo nos acompaña en las situaciones, porque Él mismo lo dijo en su palabra: yo estoy aquí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los problemas van a venir, las aflicciones van a venir, pero la diferencia es que nuestro Señor Jesucristo nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Los problemas vienen y vendrán, muchas veces vienen en minoría, a veces vienen en enjambre, pero la presencia de Dios está allí. Entonces por eso tenemos que tener presente eso. La vida del cristiano no es una vida que se vive siempre color de rosa. Hay tiempo de bonanza, hay tiempo de tormenta, pero en ambos escenarios nosotros tenemos que mantener nuestra mirada firme en aquel que lo dio todo por mí en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que tener presente, esta mujer dice: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Y qué pasa? En el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Ven la diferencia de estar en la multitud y de tocar a Jesús con fe? Ahí está la diferencia. Una multitud seguía a Jesús. Solamente una persona llegó a tocar a Jesús y recibió un resultado. Por eso nosotros tenemos que tener presente que Dios ve la fe de cada uno de nosotros y Él actúa conforme a eso. Él tiene una voluntad y a eso nos tenemos que someter. Pero cuando hay fe, nosotros vamos a ver respuesta de nuestro Señor en cualquiera de las circunstancias que estemos pasando. Entonces, mi pregunta es: ¿estamos en el grupo de la multitud o queremos ser de esas personas que tocan a Jesús con una fe anhelante? Porque les digo, estaba la multitud creyendo, incluso cuando Jesús iba a ser entregado, ahí estaban. Antes de eso le estaban haciendo una fiesta con palmas y gritaban: Hosana, salva ahora, te lo rogamos, gritaban. Pero en el momento cuando Jesús estaba pasándola difícil, la multitud no estaba con Él. Por eso yo le digo, hay mucha diferencia entre un creyente y un discípulo. Hay muchos que creen, pero pocos discípulos, y eso es una gran diferencia en creer y ser discípulo. El discípulo se entrega, no vive para sí, su vida depende de Dios. Él está muerto con Cristo. El creyente no, él va a la iglesia para ver si me gusta la predicación o me gusta la alabanza, y Dios no trata conmigo. Dios está allá y yo acá. El discípulo no, él deja que Cristo esté invadiendo su vida, su territorio, se deja cambiar. Entonces es una gran diferencia y nosotros tenemos que tener presente en eso. ¿Soy de la multitud o soy un discípulo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué pasa en el verso 30? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Y la pregunta parecía una pregunta sin sentido, ¿cierto? Porque ¿cómo estaba Jesús? Rodeado de gente. Estaba rodeado de gente. Y Jesús se le ocurre preguntar: ¿quién ha tocado mi vestido? Si la gente estaba rodeada, y vamos a ver qué ocurre ahí. El otro aspecto es que cuando acudimos a Jesús con fe, su recompensa sobrepasa nuestro entendimiento. Su plan era irse calladamente, pero el Señor no iba a dejar que ella se perdiera la oportunidad de reconocer públicamente a su Salvador. Jesús no hace la pregunta porque él estaba un poquito tocadito en la cabeza. No, él hace la pregunta porque él quería que esta mujer pudiera tener el privilegio de reconocer quién fue el hombre que la sanó. Y es allí donde nosotros siempre debemos buscar la aprobación. ¿De quién? De nuestro Dios. Jesús iba a reconocer públicamente, y Jesús le hace la pregunta para decirle: mira, conoce a la persona que te dio la sanidad. Conoce a la persona quien te libró de esta situación. Y él quería mostrarle también a la multitud que hay muchos que están allí cerquita de él, pero no están tocando su vida, no están tocando su corazón con fe. Entonces tenemos que tener presente, Jesús no hace esa pregunta con un propósito que no sabía la respuesta. Él la sabía,
pero él quería que esta mujer pudiera ver la persona a quien la sanó. Y damos gloria al Señor por eso, porque allí nosotros aprendemos que la aprobación que nosotros tenemos que buscar no es la del hombre, es la del Señor. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Sí, vamos a hacer las cosas también para trabajar para las personas, pero la primera aprobación que yo tengo que tener en mi vida es la aprobación de nuestro Dios. Y eso es lo que esta mujer hizo. Y Jesús, créame, que la previó, y vamos a ver esto. En estos tiempos se prefiere buscar reconocimiento de todos menos de Jesús. Jesús hace una pregunta y no era porque no sabía la respuesta. Sus discípulos piensan que Jesús hace una pregunta en ese sentido. ¿Qué dicen los discípulos en el verso 31? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Quizás los discípulos pensaron ahí, ¿qué le pasó a Jesús aquí? ¿Cómo él va a hacer esa pregunta? Si la gente te está tocando por todos lados, estás rodeado de gente, pero vamos a ver la respuesta de Jesús. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús estaba buscando para ver quién era. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró de él y le dijo toda la verdad. Señor, yo fui aquella mujer que te tocó. Y saben, esta mujer era catalogada como inmunda, y esta mujer tenía que estar escondida, y una persona que estaba con una enfermedad como esa tenía que estar aislado. Pero esta mujer no pensó en nada de eso, porque ella lo había dicho: si tan solamente tocare su manto, seré salva. No le importó en las condiciones donde estaba, porque también a la mujer en ese tiempo se le tenía un nivel de prestigio bastante bajo. Jesús vino a darle un honor muy alto a la mujer, y damos gracias a Dios por eso. Todo ese era el entorno en que estaba esta mujer, pero ella no le importó y tocó a Jesús, y Jesús le sanó. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener presente. Cómo nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesús, cómo yo me voy a la presencia de Él, cómo llego yo al corazón de Dios. ¿Lo toco con fe o simple y sencillamente para aparentar? Porque ahí está la diferencia: apariencia y fe verdadera. Dios sabe de qué forma nos acercamos a Él. Si no hay fe verdadera, cambio de vida, jamás lo verás obrar. Y eso es algo que tenemos que tener presente. La fe no es decir, yo creo que Jesús puede, nada más, porque Jesús puede, amén. Jesús puede, pero la fe verdadera es un cambio de vida, hermanos, y eso es algo que tenemos que tener presente. No es decir, porque a veces pensamos, bueno, me arrepiento. No, pero arrepiento no es nada más decir me arrepiento y lloro, porque podemos hacerlo también. El arrepentimiento siempre es un cambio de vida. Y cuando nosotros decimos, creo que Jesús puede, estoy diciendo, creo que Jesús puede también cambiar mi vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, porque no podemos decir, creo que Jesús puede, y tener a Jesús allá y yo viviendo mi vida acá. Él tiene, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la gran diferencia. O sea, cuando yo digo que creo que Jesús puede y tengo fe, es porque Jesús va a cambiar mi vida. No son mis planes, son los planes de Dios que tiene para mí. Entonces, es muy diferente decir, yo creo que Jesús puede, porque esta mujer fue donde Jesús, pero lo hizo de la manera que era correcta y vio una respuesta. Entonces, por eso que muchas veces vivimos vida frustrada, no vemos la luz, sino que estamos siempre en la oscuridad y no podemos salir de ese hoyo. Es porque nosotros estamos viviendo una vida como la gente de la multitud. Quiero que Jesús hable a otra persona, haga algo a otras personas, pero a mí, entonces, no. Y entonces por eso que la estamos pasando difícil también. La verdadera fe no basta con solo decir creo que Jesús puede. Una fe que lo ame con todo nuestro ser, que ame al prójimo. Esta es la fe que refleja la vida de Cristo, no hay otra. Vamos a buscar un momento Marcos 12, capítulo 30 y verso 31. Marcos 12, versículo 30 y 31.
Dice así la palabra del Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces sabemos que la fe implica conocer y saber que tenemos que amar a Dios. ¿Cuánto? Con toda nuestra vida, con toda nuestra alma. Y eso es una fe que toca el corazón de Dios. Y la otra es cómo se ve mi relación con el prójimo. Miren que es interesante, porque los discípulos le preguntaron a Jesús cómo la gente nos va a conocer a nosotros. Y quizás ellos esperaban, ustedes sanando enfermos, predicando el evangelio, yendo a la iglesia. Y Jesús lo que le dice: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que sabemos que la vida del cristiano es una vida de ajustes, una vida de cambio, una vida donde nosotros tenemos que reflejar la vida de Cristo. Eso es un siervo del Señor. La mujer se presentó entonces temerosa y temblando, y esa es la manera que nosotros debemos que hacerlo. Ella le dijo en el verso 33 que acabo de leer, dice así: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. El mejor lugar que usted y yo podemos estar es a los pies de Cristo. Y esta mujer lo hizo. Se acercó, se humilló. Y ese es el mejor lugar que un hijo de Dios, un siervo, debe estar. Y hay una canción que he escuchado y dice: no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies de Jesús. Y ese es el mejor lugar que usted y yo podemos estar. Y esta mujer lo demuestra. Fue a los pies del Señor Jesucristo. Y entonces viene el verso 34 ya para ir concluyendo, y dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Ves? Ve en paz y queda sana de tu azote. Y damos gloria a Dios por eso, porque Dios premia la fe. Dios honra a los que le honran. Esa es una gran verdad. Dios honra a los que le honran. Entonces nosotros tenemos que tener presente eso. Hay un grupo que sigue de la multitud, pero yo no quiero ser de la multitud. Yo quiero ser de esos que tocan a Jesús con una fe anhelante, una fe viva. El paralítico que metieron por el techo, también Jesús honró a este hombre y honró a los 4 amigos que lo estaban metiendo por el techo. Y él dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego le sanó. ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros vemos cuando hay una persona que tiene pasión real por el Señor. Y el Señor no se va a quedar de brazos cruzados. El Señor va a actuar en su tiempo, en su voluntad, pero va a actuar. Y tenemos que tener eso presente. No cargue más tiempo con tu pecado, con tus problemas, con tu pretexto. Ya no sigas con un matrimonio malo. Deja que en esta hora Jesús lo cambie. Ya no sigas lejos de Jesús. Ven, acércate a su presencia. Ya no lleve más tiempo tu fracaso. Clama a Jesús y dile: Jesús, sálvame, ayúdame, límpiame, tócame. Y todo eso lo hará el Señor. Damos la honra y la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Una fe anhelante toca el corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener presente eso en nuestras vidas. La multitud estaba, pero ellos no tocaron la vida de Cristo, no tocaron el corazón de Jesús, porque no había necesidad. Y Jesús mismo lo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Entonces nosotros somos esos enfermos que necesitamos al médico, y el médico es nuestro Señor Jesús. Y nosotros no vamos a atendernos cuando estamos en dificultad. ¿Qué va a pasar? El que cree que está completo, ¿qué va a pasar? Va a vivir su vida distante de Dios. Pero nosotros debemos reconocer nuestra necesidad, y Dios entonces va a obrar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para estar orando.
Vamos a estar orando y pidiéndole al Señor: Señor, no quiero ser de la multitud. Señor, yo quiero ser de aquellos que te tocan con fe, que se dejan cambiar por ti. No seamos más de la multitud, sino que seamos esas personas que llegan al corazón de Dios. Ahí está la diferencia, porque muchas veces podemos decir, como esta mujer: mi problema me tiene distante de Dios, mi pecado me tiene distante de Dios, mi situación con esta persona me tiene distante de Dios. Pero cuando nosotros vamos y analizamos, no hay nada, hermanos, que nos pueda separar del amor de Dios. Pero muchas veces nosotros mismos nos ponemos esos obstáculos y esos pretextos para decir: Señor, no puedo, no lo podré lograr, mi vida ya está destinada al fracaso, mi vida ya no tiene sentido. Pero sabemos que esta mujer, en medio de su dificultad, su vida tuvo un sentido, porque Cristo le dio sentido a su vida. Entonces tengamos eso en mente. Si tú tienes un deseo en tu corazón en este momento, decirle: Jesús, yo quiero ser de esas personas que te tocan con una fe anhelante y no voy a poner ningún pretexto más. Te invito a que pases aquí adelante. Vamos a orar por ti. Y vamos a clamar al Señor y decirle: Jesús, ya estoy cansado, ya no puedo más, pero sé que tú tienes la última palabra. Sé que tú tienes palabra de vida eterna. Sé que si yo voy a ti, tú no me echas fuera, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús nos invita a llevar, a que le entreguemos nuestras cargas. Entreguémosles, desahoguemos nuestra vida delante de Dios. Así que yo voy a estar orando por ti. Si tienes ese deseo, y decirle a Jesús: por encima de todo, yo te voy a seguir. Por encima de mi debilidad, te voy a seguir. Por encima de mis circunstancias, te voy a seguir. Te voy a buscar, voy a clamar. Sin importar lo que me digan los demás, sin importar cómo me mire alguien, qué piensen de mí. A esta mujer no le interesó nada de eso. Se acercó a los pies de Jesús y Jesús le sanó. Si no, voy a estar orando por ti en este momento. Padre eterno, te damos gracias, Jesús. Padre, porque sé que las circunstancias, las pruebas de la vida, Señor, a veces nuestro propio pecado nos distancia de ti, Señor. Padre, primeramente te pido perdón. Padre, clamo por las personas que están aquí, Señor. Padre, perdónanos por nuestro pecado, Señor, nuestra falta de fe, Señor, pero también te pedimos un auxilio, un socorro, Padre, porque sabemos, Señor, que tú tienes y que tú eres todo para nosotros, Señor. No hay médico quien pueda sanar mejor que tú, Señor. No hay una persona que pueda dar el consuelo real a mi vida, Señor, si no eres tú, Padre, porque dice tu palabra que tú eres Dios de toda consolación. Así que yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que tú toques a cada hermano, Padre, que está aquí presente, a los hermanos que están atrás, Señor, y entregamos, rendimos nuestras vidas delante de ti, Señor. Somos débiles, Señor, somos imperfectos, Padre Santo, muchas veces dados a hacer las cosas que nosotros queremos, Padre. Pero te pido, Dios, que aún en nuestra debilidad, Señor, aún, Padre Santo, cuando nosotros nos distanciamos de ti, Señor, oh Padre, tengas misericordia de cada uno de nosotros, porque sabemos que la tienes. Tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana al despertar, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por este remanente, Señor, que está aquí, Padre, por cada hermano, Señor, que está aquí al frente, Señor.
Padre, sus cargas, Señor, la entregan delante de ti, pidiéndote, Señor, que seas tú haciendo la obra. Señor, si hay problemas familiares, problemas económicos, enfermedades, te pido en el nombre de Jesús que llenes esos corazones, Padre, que llenes esas vidas, Padre, Señor, y que encuentren sentido a la vida, porque muchas veces hay personas que ni siquiera saben por qué están en este mundo, Señor, cuando sabemos, Padre, que tú le diste un sentido completo a nuestras vidas, Señor, y un sentido eterno, Dios, de estar un día en tu presencia, Señor, morando contigo, Padre. Así que yo te pido, Padre, por cada hermano, por esta iglesia, Señor, atiende a su necesidad, Padre, atiende, Señor, a sus situaciones, Padre, no nos abandones, porque tu palabra lo dice. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme, Señor? Que tú aderezas mesas delante de mí, Señor, y en presencia de mis escarnecedores, Padre. Que Jehová es mi pastor y nada me faltará, Señor. Gracias, Padre, por toda esa promesa. Gracias por tu palabra que nos alienta, Señor, y nos das un valor muy alto. Pues muchas veces decimos, no valgo nada. Para el mundo no valgo nada, pero para ti sí valemos algo, y es tu preciosa sangre, Señor. Valemos la sangre de Cristo, y eso no lo puede comprar el oro, no lo puede comprar la plata, Señor. Nada terrenal puede comprar eso, porque solamente viene de ti, Señor. Así que yo te pido, Padre, nos humillamos, Padre, delante de tu presencia. Invocamos tu nombre, Señor. No podemos solo, Señor. No podemos cargar nuestras situaciones en nuestra propia prudencia. No podemos llevar el control de nuestra vida. No podemos decir que tengo ya todo listo para mi vida, porque sabemos que nuestro futuro es tuyo, Dios. Depende de ti, Señor. Si tú lo permites, Padre Santo, se podrá hacer esto o aquello.